8 de octubre de 1943, a 27.000 pies sobre Bremen, Alemania. El capitán Robert Rossi Rosenthal aferraba los mandos de su bombardero B-17 mientras los cazas alemanes desgarraban su formación como lobos entre ovejas. A su alrededor, los bombarderos estallaban en pleno vuelo, dejando estelas de fuego mientras se precipitaban en espiral hacia la tierra. Su propio aparato, bautizado Rossi's Riveters, se estremecía por los impactos de flak que abrían agujeros en las alas y el fuselaje. De los 12 aviones de su escuadrón que habían despegado de Thorpe Abbots aquella mañana, solo el suyo regresaría. Esta era la cuarta misión de Rosenthal sobre Alemania. Llegaría a volar un total de 52 misiones de combate, cada una de ellas una improbabilidad estadística de salir con vida. En 1943, la esperanza de vida promedio de un tripulante de B-17 era de 15 misiones. El tour de servicio exigido era de 25, una cifra que la mayoría nunca alcanzaba. Rosenthal lo duplicaría, convirtiéndose en uno de los pilotos de bombardero más condecorados de la historia estadounidense y forjando entre sus compañeros una reputación que rozaba lo mítico. Pero los números, por sí solos, no cuentan la historia de Rosenthal. Era un abogado judío de Brooklyn que se ofreció voluntario para volar las misiones más peligrosas del teatro europeo, que rechazó una y otra vez las oportunidades de dejar el combate y que lideró a sus tripulaciones durante el periodo más oscuro de la guerra aérea, cuando las pérdidas de bombarderos alcanzaron niveles catastróficos. Su historia entrelaza el valor personal con preguntas sobre el deber, la supervivencia y lo que significaba combatir al fascismo siendo un oficial judío estadounidense, mientras la Alemania nazi asesinaba sistemáticamente a judíos europeos bajo las rutas que seguían sus bombarderos. Esta es la historia del hombre que burló a la muerte una y otra vez sobre la Alemania nazi, del piloto cuya supervivencia parecía imposible, y del líder cuyo ejemplo inspiró a miles durante la campaña aérea más letal de Estados Unidos. Robert Rosenthal nació el 11 de junio de 1917 en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes judíos rusos. Su padre había huido de la persecución en el Imperio ruso y se estableció en Estados Unidos, donde levantó una vida modesta al frente de un pequeño negocio. El joven Robert, apodado Rossi por sus amigos de la infancia, creció en un barrio judío donde las historias sobre el antisemitismo europeo formaban parte de las conversaciones familiares, pero parecían lejanas a la vida americana. Rosenthal destacó en los estudios, asistió a Brooklyn College y luego ingresó en la Facultad de Derecho de Brooklyn. Se graduó en 1939 y comenzó a ejercer en la ciudad de Nueva York, encaminándose, al parecer, hacia una cómoda carrera civil. Su vida seguía una trayectoria predecible. Abogado exitoso, activo en organizaciones de la comunidad judía, en una relación seria, planeando un futuro que no incluía la guerra. Luego, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. 2 días después, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Europa volvía a estar en guerra apenas 21 años después de la catástrofe anterior. Para la mayoría de los estadounidenses era problema de otros. Estados Unidos mantenía una estricta neutralidad, con poderosas corrientes políticas en contra de involucrarse en conflictos europeos, pero Rosenthal, como muchos judíos estadounidenses, siguió los acontecimientos en Europa con creciente alarma. Empezaron a filtrarse informes sobre el trato dado a los judíos en Alemania y en los territorios ocupados. El alcance total del Holocausto aún no se conocía, pero la información que llegaba a Estados Unidos bastaba para dejar claro que el régimen de Hitler representaba un peligro existencial para las comunidades judías. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor. Estados Unidos declaró la guerra a Japón al día siguiente. El 11 de diciembre, Alemania declaró la guerra a Estados Unidos. América estaba ahora combatiendo en los teatros del Pacífico y europeo. La pregunta que afrontaba cada joven estadounidense ya no era si servir, sino cómo. Rosenthal, con 24 años, una carrera jurídica y ninguna experiencia militar, podría haber esperado al reclutamiento.
Su profesión quizá le habría permitido un destino no combatiente. En lugar de eso, se presentó voluntario a las Fuerzas Aéreas del Ejército a comienzos de 1942, solicitando específicamente ser asignado a tripulaciones de bombarderos. Cuando le preguntaron por qué elegía la rama más peligrosa, se dice que respondió que quería enfrentarse a los nazis directamente, golpear el corazón de la maquinaria de guerra de Hitler. La decisión reflejaba tanto patriotismo como convicción personal. Rosenthal entendía que la Alemania nazi era una amenaza no solo para los intereses de Estados Unidos, sino para la supervivencia judía. Volar bombarderos sobre Alemania significaba participar en el ataque estadounidense más directo al poder nazi. Para un judío americano, había una carga simbólica en bombardear al régimen que había convertido el antisemitismo en política de Estado. El camino de Rosenthal hacia el combate comenzó con el entrenamiento de vuelo en varias bases de Estados Unidos. El programa de instrucción de las Fuerzas Aéreas del Ejército era intensivo, diseñado para expandir rápidamente el poder aéreo estadounidense desde su reducido tamaño previo a la guerra hasta una fuerza masiva. Rosenthal aprendió a volar aeronaves multimotor, estudió navegación y procedimientos de bombardeo, y se entrenó con tripulaciones que llegarían a ser tan cercanas como una familia. Las tripulaciones de un B-17 constaban de 10 hombres: piloto, copiloto, navegante, bombardero, ingeniero de vuelo, artillero, de torreta superior, operador de radio, artillero de la torreta esférica, 2 artilleros de cintura y artillero de cola. Cada puesto requería habilidades especializadas. Y, más importante aún, la supervivencia dependía de que la tripulación funcionara como una unidad perfectamente coordinada. Fallos de equipo, errores de navegación o quiebres en la comunicación mataban tripulaciones con la misma eficacia que los cazas alemanes. A mediados de 1943, Rosenthal terminó su entrenamiento y recibió su nombramiento como capitán, un rango inusualmente alto para un piloto en su primer destino, reflejo de su edad, educación y las dotes de liderazgo observadas durante la formación. Fue asignado al 100 Grupo de bombardeo, conocido como el Bloody Hundred, por las devastadoras pérdidas que sufriría durante la guerra. El 100 Grupo de bombardeo estaba estacionado en Thorpe Abbots, en el este de Inglaterra, como parte del creciente mando de bombarderos de la Octava Fuerza Aérea. La misión de la Octava era el bombardeo estratégico, destruir la capacidad industrial de Alemania para hacer la guerra. La teoría sostenía que el bombardeo de precisión sobre fábricas, refinerías y redes de transporte paralizaría la producción bélica alemana y aceleraría la victoria aliada. La realidad fue mucho más brutal de lo que sugería la teoría. En 1943, los bombarderos estadounidenses penetraban profundamente en Alemania sin escolta de cazas durante gran parte de la misión. Los P-47 Thunderbolt, que escoltaban desde Inglaterra, tenían alcance limitado y daban la vuelta antes de que los bombarderos alcanzaran sus objetivos. Eso dejaba a los B-17 vulnerables a enjambres de cazas alemanes que atacaban con cohetes, cañones y ametralladoras diseñados específicamente para destruir los bombarderos americanos. El Flak, artillería antiaérea, añadía otra capa de letalidad. Las baterías alemanas dirigidas por radar disparaban proyectiles que explotaban a alturas predeterminadas, creando nubes de metralla capaces de destrozar aeronaves y tripulaciones. Las formaciones de bombarderos atravesaban esos campos de flak, manteniendo una formación cerrada para maximizar el fuego defensivo de sus ametralladoras. Salirse de la formación era convertirse en presa fácil para los cazas. Mantenerse en ella implicaba volar a través del flak pese al peligro. Rosenthal llegó a Thorpe Abbots en agosto de 1943, justo cuando las pérdidas de bombarderos alcanzaban niveles de crisis. Ese mes, la Octava Fuerza Aérea perdió 352 bombarderos pesados. Las bajas de tripulaciones fueron abrumadoras, miles de aviadores entrenados muertos o capturados. Las estadísticas de supervivencia eran implacables. La mayoría no completaba el tour de 25 misiones exigido. Los veteranos en Thorpe Abbots recibían a los recién llegados con bromas sombrías y supersticiones. No te encariñes con las tripulaciones nuevas.
Probablemente no durarán. No cuentes las misiones en voz alta. No hagas planes para después de la guerra. Estas tradiciones oscuras reflejaban una realidad psicológica. Se pedía a muchachos que volaran una y otra vez hacia situaciones donde lo más probable era morir. 17 de agosto de 1943. El capitán Robert Rosenthal estaba de pie en la sesión informativa previa a la misión cuando el oficial de inteligencia descorrió la cortina revelando el mapa del objetivo. Un gemido colectivo llenó la sala. Hilos rojos se extendían desde Inglaterra hasta lo profundo de Alemania y terminaban en Ratisbona, un viaje de ida y vuelta de 1.400 millas, la incursión más profunda en Alemania jamás intentada. El objetivo, las fábricas de Messerschmitt que producían los cazas Me-109, los mismos que estaban diezmando las formaciones de bombarderos estadounidenses. Sería la primera misión de combate de Rosenthal, parte de una operación doble de gran envergadura. Mientras su fuerza golpeaba Ratisbona, otra corriente de bombarderos atacaría simultáneamente las fábricas de rodamientos en Schweinfurt. El plan pretendía saturar las defensas alemanas con golpes coordinados. En teoría, brillante. En la práctica se convirtió en uno de los días más sangrientos de la historia del combate aéreo estadounidense. La sesión informativa cubrió la oposición esperada. Flak intenso sobre el objetivo, ataques de cazas a lo largo de la ruta y un peligro particular durante la fase de penetración, cuando los cazas de escolta se darían la vuelta. El pronóstico meteorológico apuntaba a cielos despejados sobre Alemania. Buenos para la puntería del bombardeo, pero también para los cazas enemigos. El bombardero de Rosenthal despegó de Thorp Abbotts a las 09:45 horas, uniéndose a una corriente de B-17 que se formaban sobre Inglaterra antes de poner rumbo a Alemania. La formación incluía 146 bombarderos de varios grupos. Cada avión llevaba una tripulación de 10 hombres, 6.000 libras de bombas y suficiente munición y combustible como para, en teoría, defenderse y llegar al objetivo. La misión real se pareció poco a las proyecciones optimistas del briefing. Los cazas alemanes atacaron en oleadas, explotando los huecos en la cobertura de los cazas estadounidenses. La Luftwaffe había desarrollado tácticas específicas para destruir bombarderos, ataques de frente que daban a los artilleros americanos un tiempo mínimo de disparo, bimotores lanzando cohetes desde fuera del alcance de las ametralladoras, y monomotores presionando ataques desde todos los ángulos. El primer contacto de Rosenthal con el combate fue una sobrecarga sensorial. El rugido de los motores mezclado con el tableteo de las ametralladoras, el olor a cordita y fluido hidráulico, el sacudón seco de las explosiones de flak y la escena pavorosa de B-17 que estallaban o se desarmaban a su alrededor. Bombarderos que perdían motores, alas y secciones de cola. Algunos explotaban en bolas de fuego. Otros caían en espiral, mientras los tripulantes saltaban y los paracaídas se abrían como manchas blancas en el cielo. Su bombardero recibió impactos. El flak abrió agujeros en el revestimiento de aluminio. Las andanadas de cañón de un caza destrozaron la nariz de plexiglas. El bombardero quedó herido. Los sistemas de control de la aeronave sufrieron daños, pero el avión se mantuvo en formación, soltó sus bombas sobre el objetivo y puso rumbo a casa. El regreso fue peor. Con poco combustible y munición, los aviones dañados luchaban por sostener la altitud y mantener la formación. Los cazas alemanes abatían a los rezagados. De los 146 bombarderos que entraron en el espacio aéreo alemán aquella mañana, solo 122 regresaron a Inglaterra. 24 aparatos y sus tripulaciones, 240 hombres, se perdieron. Muchos de los bombarderos que lograron volver estaban tan maltrechos que nunca volvieron a volar. El avión de Rosenthal aterrizó con más de 100 agujeros de flak, un motor fallando y varios tripulantes heridos. Para los estándares de ese día, eso contaba como una misión exitosa. Había sobrevivido. Su bombardero podía repararse. Su tripulación estaba, en su mayoría, intacta. Esa fue la misión 1 de 25,
La incursión de Ratisbona-Schweinfurt, como se la conocería, dejó al desnudo la brutal realidad del bombardeo estratégico diurno en 1943. Sumadas a otras operaciones de ese mes, las pérdidas rozaron el 20% de los aviones enviados. Con un desgaste así, toda la octava Fuerza Aérea sería aniquilada antes de cumplir sus objetivos estratégicos. Pero no había marcha atrás. La ofensiva de bombarderos era el eje de la estrategia aliada. Rosenthal y miles de aviadores seguirían volando, seguirían tentando a la suerte contra probabilidades imposibles, porque la misión lo exigía. Octubre de 1943. El 100º Grupo de Bombardeo se ganó el apodo de Bloody Hundred, por pérdidas catastróficas que superaban incluso los promedios ya horribles de la octava Fuerza Aérea. El grupo parecía atraer la mala fortuna, fallas mecánicas, errores de navegación que desarmaban las formaciones y ataques alemanes concentrados que arrasaban sus corrientes de bombarderos. Lo peor llegó el 10 de octubre durante una misión a Münster. El 100º Grupo de Bombardeo perdió 12 de los 13 aviones enviados, un 92% de bajas en una sola misión. Solo un bombardero de todo el grupo regresó a Thorpe Abbotts. Rosenthal no voló ese día por problemas de mantenimiento en su aeronave, pero observó cómo pasaban las horas sin rastro de sus compañeros. Cuando el único sobreviviente aterrizó, su tripulación relató el horror. La formación se había separado de la corriente principal de bombarderos, quedando expuesta a ataques concentrados de cazas que fueron destruyendo, uno por uno, avión tras avión. El golpe psicológico fue devastador. Los barracones, comedores y salas de alistamiento del 100º quedaron de pronto vacíos. Hombres con los que Rosenthal se había entrenado, con los que había volado, con los que compartía comidas y miedos, se habían ido. Los sobrevivientes enfrentaban un cálculo terrible. Si 12 de 13 aviones podían ser destruidos en una sola salida, ¿cuáles eran las probabilidades de sobrevivir a 25 misiones? Aún así, las misiones continuaron. Llegaban tripulaciones nuevas para reemplazar a los caídos, se integraban a toda prisa en las operaciones y comenzaban su propio y sombrío conteo hacia las 25 misiones. La rotación era tan rápida que se consideraba veteranos a los que apenas sumaban 5 o 6 misiones. Con 10 ya eras un viejo zorro. Con 15 figurabas entre el personal de combate más curtido de la unidad. Rosenthal voló durante ese periodo mientras el grupo se desangraba en tripulaciones. Su supervivencia no se debía a esquivar el peligro. Todo lo contrario. Se ofrecía para algunas de las misiones más arriesgadas, incluidos golpes en lo profundo de Alemania, donde la oposición de cazas era más feroz y las posibilidades de rescate eran nulas si su avión caía. El 8 de octubre, un día antes del desastre de Münster, Rosenthal voló a Bremen como parte de una gran incursión contra objetivos industriales alemanes. La misión se topó con una resistencia feroz. Los cazas alemanes atacaron en oleadas, explotando cada debilidad en las tácticas defensivas estadounidenses. De los 12 aviones de su escuadrón que despegaron esa mañana, solo el de Rosenthal regresó. Ese patrón se repitió en varias misiones. Rosenthal seguía volando, seguía regresando, mientras los aparatos a su alrededor caían del cielo. Sus tripulaciones empezaron a creer que su piloto estaba o bien tocado por una suerte sobrenatural, o bien condenado a sobrevivir mientras todos a su alrededor morían. De un modo u otro, volar con Rosenthal parecía mejorar las probabilidades y hubo quienes pidieron ser asignados a su avión. El peso psicológico de la culpa del superviviente cargaba sobre todas las tripulaciones de bombarderos con mucho tiempo en el frente, pero especialmente sobre pilotos como Rosenthal, que volvían una y otra vez mientras perdían amigos y escuadras enteras. Entrevistas de posguerra con veteranos de bombarderos mencionan una y otra vez el espanto de ver cómo un avión explotaba o se desintegraba, sabiendo que 10 hombres a los que conocías estaban muriendo sin poder hacer nada. Rosenthal desarrolló sus propias defensas. Se enfocó de manera obsesiva en el entrenamiento, machacando a su gente con procedimientos de emergencia hasta que las respuestas fueran automáticas.
Estudió las tácticas de los cazas alemanes, aprendiendo a anticipar ataques y maniobrar a la defensiva sin romper la disciplina de la formación. Exigía un mantenimiento meticuloso del avión y revisaba personalmente los sistemas antes de cada misión. Pero también lidiaba con preguntas sin buena respuesta. ¿Por qué sobrevivía él cuando pilotos mejores morían? ¿Había un propósito en su supervivencia o era puro azar? ¿Cuántas veces más podía tentar a la suerte antes de que las probabilidades le pasaran factura? Para diciembre de 1943, Rosenthal había completado 15 misiones, más allá del punto estadístico donde la mayoría se perdía. La esperanza de vida promedio en la octava Fuerza Aérea había mejorado ligeramente a medida que las tácticas evolucionaban y empezaban a aparecer cazas de escolta de largo alcance, pero las misiones seguían siendo extraordinariamente peligrosas. Cada despegue podía ser el último. La naturaleza de la guerra aérea generaba tensiones psicológicas únicas. A diferencia del combate de infantería, donde los soldados pasaban periodos prolongados en zona de guerra, las tripulaciones de bombarderos alternaban entre misiones mortales y una existencia relativamente segura en sus bases inglesas. Podían enfrentar la muerte a 27.000 pies sobre Alemania por la mañana y asistir a un baile en un pueblo inglés esa misma noche. El salto brusco entre el peligro existencial y la normalidad descolocaba a cualquiera. Rosenthal se entregó por completo a ambas facetas. Volaba con agresividad, ocupando las posiciones más expuestas en las formaciones y ofreciéndose cuando su rotación no lo requería. En tierra, se volcaba en la vida social de la base, asistía a reuniones, mantenía correspondencia con familia y amigos y orientaba a los recién llegados. Su estilo de liderazgo ganaba respeto en todos los rangos. Exigía excelencia a sus tripulaciones, pero compartía por completo los riesgos. Defendía mejoras en el equipo y en las tácticas, pero jamás pedía a sus hombres algo que él no estuviera dispuesto a hacer. Los suboficiales valoraban que su piloto fuera un oficial que los trataba como socios esenciales y no como simples subordinados. Marzo de 1944. La guerra aérea sobre Europa estaba cambiando. Nuevos cazas de escolta de largo alcance, en particular el P-51 Mustang, ya podían acompañar a los bombarderos hasta objetivos en lo profundo de Alemania y regresar con ellos. Ese único desarrollo tecnológico transformó de raíz las operaciones de los bombarderos. Los cazas alemanes que antes atacaban con relativa impunidad una vez que los escoltas de corto alcance daban la vuelta, ahora se enfrentaban a cazas estadounidenses durante toda la misión. El impacto en las pérdidas de bombarderos fue inmediato y contundente. Las tasas de desgaste, que habían alcanzado niveles catastróficos a fines de 1943, empezaron a bajar. Misiones que 6 meses antes habrían costado entre un 15% y un 20% de los aparatos, ahora perdían entre un 5% y un 7%. La matemática de la supervivencia mejoró de forma notable. Rosenthal, que había sobrevivido al periodo más oscuro de la ofensiva de bombarderos, volaba ahora durante su fase más efectiva. Para marzo de 1944 había completado el tour requerido de 25 misiones. La política de Meade, las fuerzas aéreas del ejército permitía que, al terminar su tour, las tripulaciones rotaran de vuelta a Estados Unidos para descansar, reasignarse o dedicarse a instrucción. La mayoría de los veteranos de combate deseaban con ansias esa rotación. Haber sobrevivido a 25 misiones era vencer probabilidades imposibles y nadie quería tentar más a la suerte. Rosenthal rechazó la rotación. Se ofreció voluntariamente a seguir volando misiones de combate, una decisión que sorprendió a muchos de sus compañeros. La explicación que dio era simple. Hacían falta líderes con experiencia en combate, y él sentía la obligación de seguir sirviendo mientras pudiera aportar a la misión. Pero quizá hubiera un motivo adicional. Rosenthal era judío y combatía una guerra contra un régimen que estaba asesinando sistemáticamente a los judíos europeos. Aunque el alcance completo del Holocausto aún no era de dominio general, para 1944 había llegado suficiente información a Occidente como para entender que la Alemania nazi perpetraba atrocidades masivas contra poblaciones judías.
Para Rosenthal, seguir volando significaba seguir golpeando a la maquinaria de guerra nazi, contribuir a la destrucción de un régimen que suponía una amenaza existencial para su pueblo. También es posible que haya luchado con la culpa del sobreviviente. Después de ver morir a tantos amigos y compañeros de tripulación, tras haber desafiado probabilidades que parecían imposibles, quizá seguir volando se sentía como honrar su sacrificio. Si se detenía mientras la guerra seguía, ¿restaba eso significado a sus muertes? Fuera cual fuera su motivación, Rosenthal siguió volando. Asumió el mando de su escuadrón y lideró formaciones en misiones cada vez más complejas. La campaña de bombardeo estratégico se intensificaba y las incursiones de 1000 bombarderos se volvieron rutina. Los objetivos se ampliaron para incluir refinerías de petróleo, redes de transporte y, cada vez más, apoyo a la planeada invasión de Francia. El perfil de las misiones también estaba cambiando. En lugar de operar como tripulaciones individuales, las formaciones de bombarderos funcionaban ahora como fuerzas de ataque coordinadas, con sincronización precisa, coordinación con cazas y sofisticadas contramedidas electrónicas contra el radar y las comunicaciones alemanas. El papel de Rosenthal evolucionó de simplemente sobrevivir a las misiones a dirigirlas, tomando decisiones tácticas que afectaban a decenas de aeronaves y a cientos de aviadores. El día de 6 de junio de 1944 marcó otra transformación. La invasión de Normandía abrió un segundo frente en Europa Occidental, y las misiones de bombarderos se orientaron en parte al apoyo de las operaciones terrestres. Rosenthal voló misiones bombardeando posiciones alemanas por delante de los avances aliados, destruyendo puentes para impedir refuerzos y golpeando las redes de transporte para aislar el campo de Mine de batalla. Estas misiones eran distintas de los bombardeos estratégicos sobre Alemania. Se volaba a menor altitud y con un impacto más directo en el combate terrestre. Los resultados eran visibles: puentes bombardeados que colapsaban, locomotoras destruidas bloqueando líneas férreas, carreteras craterizadas deteniendo el movimiento de vehículos. La conexión entre sus misiones y el éxito aliado se volvió más tangible, pero el peligro seguía siendo constante. Las baterías de flak alemanas que defendían objetivos en Francia eran formidables. La Luftwaffe, aunque debilitada, aún disputaba los cielos. Aviones seguían cayendo. Tripulaciones seguían muriendo. Las mejores probabilidades de supervivencia significaban menos bajas, no seguridad. Para agosto de 1944, Rosenthal había completado 40 misiones, casi el doble del tour requerido. La octava Fuerza Aérea revisó sus políticas para permitir que pilotos de gran experiencia continuaran volando si lo deseaban, reconociendo que su bagaje era valioso para entrenar y liderar a tripulaciones menos curtidas. Rosenthal se convirtió en uno de los rostros públicos de la ofensiva de bombarderos, apareciendo en publicaciones militares y campañas de bonos como ejemplo del éxito del poder aéreo estadounidense. Septiembre de 1944. La mayor parte de Francia había sido liberada y los ejércitos aliados avanzaban hacia las fronteras de Alemania. La campaña de bombardeo estratégico se centraba cada vez más en objetivos dentro de la propia Alemania. Refinerías de petróleo que abastecían de combustible a los vehículos militares, fábricas de armamento y de vehículos e infraestructura de transporte que movía recursos hacia el frente. Rosenthal, ya mayor y comandante de escuadrón, siguió volando a pesar de haber superado el medio centenar de misiones. Cada salida se sumaba a un historial de supervivencia ya estadísticamente imposible. Las probabilidades de sobrevivir a 52 misiones de combate sobre Alemania en un B-17 eran ínfimas, y, sin embargo, allí estaba. Seguía volando, seguía liderando. Su reputación había alcanzado un estatus casi legendario dentro de la octava Fuerza Aérea. Circulaban historias sobre las misiones que había superado. Aquella en la que su bombardero perdió 2 motores sobre Berlín y aún así regresó. La misión en la que los ataques de cazas mataron a 2 tripulantes, pero el avión completó su pasada de bombardeo, y los incontables regresos con decenas o cientos de agujeros de flak, mientras otros aviones de la formación eran derribados.
pero Rosenthal desviaba la atención de su supervivencia personal y ponía el foco en los tripulantes que hacían posible cada misión. En entrevistas y conversaciones acreditaba de forma constante a sus artilleros, bombarderos, navegantes e ingenieros. Su estilo de liderazgo seguía centrado en el equipo y no en el individuo, en la misión y no en la gloria personal. Ese enfoque le ganó una lealtad genuina de los hombres que volaban con él. En un entorno donde la muerte era habitual y el mañana incierto, tener un comandante que compartía plenamente los riesgos y repartía generosamente el mérito creaba lazos poderosos. Las tripulaciones de Rosenthal rendían a niveles excepcionales no por miedo al castigo, sino por el deseo de no fallarle a un líder al que respetaban. Las misiones finales de 1944 golpearon la infraestructura en colapso de Alemania. Los ejércitos aliados se acercaban desde el oeste, las fuerzas soviéticas aplastaban las defensas alemanas desde el este y la situación estratégica se deterioraba claramente para el Tercer Reich. La pregunta ya no era si Alemania perdería, sino cuán rápido y a qué costo. Durante este periodo, los bombardeos cumplieron múltiples propósitos: destruir la capacidad industrial restante, apoyar operaciones terrestres y demostrar un poder aliado abrumador para acelerar la rendición alemana. Las incursiones también buscaban interrumpir las redes de transporte para impedir el movimiento de fuerzas entre frentes. La última misión de combate de Rosenthal como piloto de bombardero llegó a finales de 1944. La fecha y el objetivo precisos varían según las fuentes, pero todas coinciden en que completó 52 misiones de combate, más del doble del tour exigido y una de las cifras más altas para pilotos de B-17 en el teatro europeo. Las fuerzas aéreas del ejército finalmente insistieron en que dejara de volar misiones de combate. Su experiencia y liderazgo eran demasiado valiosos para arriesgarlos en el frente. Fue reasignado a puestos de Estado Mayor donde su conocimiento de combate pudiera beneficiar la planificación operativa y la instrucción. Para alguien que se había ofrecido a seguir volando mucho después de poder haberse detenido, esa tierra forzosa debió de despertar sentimientos encontrados. Alivio, sin duda. La carga psicológica de enfrentarse a la muerte una y otra vez cobra un precio. Pero también quizá frustración por verse obligado a parar mientras la guerra continuaba. Y, con probabilidad, la conocida culpa del sobreviviente. Ese peso de haber vivido cuando tantos otros no. 8 de mayo de 1945. Alemania se rindió incondicionalmente. La guerra en Europa había terminado. Para las tripulaciones de bombarderos que habían peleado en los días más oscuros de 1943 y 1944, que habían visto crecer las corrientes de la octava Fuerza Aérea de cientos a miles de aviones, que habían presenciado la destrucción sistemática de la capacidad industrial alemana, ese momento representó la validación de su sacrificio. Pero para Rosenthal y otros veteranos, el fin del combate trajo nuevos retos. La transición de la intensidad bélica a la normalidad en tiempos de paz fue psicológicamente difícil. Hombres que habían vivido con peligro constante, que tomaban decisiones de vida o muerte a diario, que habían comandado aeronaves y tripulaciones en combate, se enfrentaban ahora a una vida civil donde esas experiencias no tenían paralelo. Rosenthal encaró desafíos adicionales como oficial judío estadounidense frente a la verdad completa del Holocausto. A medida que las fuerzas aliadas liberaban campos de concentración en Alemania y territorios ocupados, la naturaleza sistemática y la escala del genocidio nazi se hicieron innegables. Las fotografías, los testimonios y las pruebas materiales revelaron atrocidades que superaban los peores temores expresados durante la guerra. Para alguien que había combatido directamente al régimen nazi, que había volado misiones sobre Alemania mientras el Holocausto continuaba abajo, esas revelaciones debieron de ser profundas. Rosenthal había comprendido de forma abstracta que la Alemania nazi amenazaba la existencia judía. Ahora las pruebas concretas mostraban el asesinato mecanizado de 6 millones de judíos, junto con millones de otras personas consideradas indeseables por la ideología nazi.
La ofensiva de bombardeo en la que participó Rosenthal destruyó la capacidad industrial alemana y aceleró la victoria aliada, pero no detuvo el Holocausto. Los campos de concentración siguieron operando hasta ser físicamente tomados por las fuerzas aliadas. El bombardeo de Auschwitz u otros campos, defendido por algunos durante la guerra, pero rechazado por los planificadores militares, permaneció como tema polémico durante décadas. Rosenthal no abordó ampliamente estas cuestiones en las entrevistas inmediatamente posteriores a la guerra, pero es inevitable pensar que pesaron sobre cualquiera que hubiera peleado mientras pertenecía al pueblo que la Alemania nazi buscó exterminar. Su decisión de seguir volando más allá de su tour obligatorio, de continuar golpeando a la Alemania nazi todo el tiempo que pudo, cobró un significado adicional cuando salió a la luz toda la verdad sobre el Holocausto. En el periodo inmediatamente posterior a la guerra, Rosenthal regresó a Estados Unidos y se involucró en diversas actividades militares y civiles. Permaneció un tiempo en el servicio, participó en los juicios contra criminales de guerra nazis y contribuyó a documentar el impacto estratégico de la ofensiva de bombarderos. Su testimonio sobre las misiones de bombardeo y sus efectos en la producción alemana se consideró autorizado. Con el tiempo volvió a ejercer la abogacía y construyó una exitosa carrera en la vida civil. Pero siguió vinculado a su servicio militar, participando en organizaciones de veteranos y en reuniones con los supervivientes del 100 Grupo de Bombardeo. Estos encuentros ofrecían la oportunidad de reconectar con hombres que compartían experiencias que los civiles no podían comprender del todo. Los lazos forjados en combate resultaron duraderos. Las tripulaciones de bombarderos que sobrevivieron desarrollaron relaciones para toda la vida, basadas en el trauma compartido y en la supervivencia. Las reuniones brindaban un espacio para hablar de lo vivido, recordar a los caídos y procesar el impacto psicológico de lo que habían soportado. Robert Rossi Rosenthal vivió hasta 2007. Falleció a los 89 años. En las 6 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, construyó una distinguida carrera legal, formó una familia y se convirtió en un defensor de la educación y la memoria del Holocausto. Pero quedó para siempre definido por aquellas 52 misiones sobre la Alemania nazi, por una supervivencia imposible que lo hizo leyenda entre los veteranos de bombarderos. Las condecoraciones que obtuvo cuentan parte de la historia: Distinguished Service Cross, Silver Star con hoja de roble, Distinguished Flying Cross con 5 hojas de roble, Air Medal con 13 hojas de roble y el Corazón Púrpura. Esos reconocimientos documentan un heroísmo y un sacrificio extraordinarios, pero no alcanzan a capturar del todo lo que era enfrentarse a la muerte una y otra vez mientras tantos a su alrededor perecían. El legado de Rosenthal existe en varios niveles. En la historia de la aviación militar, representa a las tripulaciones de bombarderos que libraron la campaña aérea estratégica sobre Europa. Sus 52 misiones ejemplifican el valor necesario para seguir volando cuando las estadísticas decían que debías estar muerto. Su liderazgo demuestra cómo oficiales excepcionales inspiraron a sus tripulaciones a rendir al máximo en circunstancias imposibles. Dentro de la historia judía estadounidense, Rosenthal encarna a las decenas de miles de judíos americanos que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, combatiendo a un régimen que, al mismo tiempo, estaba asesinando a sus correligionarios en Europa. Su decisión de prolongar voluntariamente el servicio en combate refleja lo personal que era, para muchos militares judíos, la derrota de la Alemania nazi. El significado más amplio de la campaña de bombardeo estratégico sigue siendo motivo de debate entre historiadores. ¿Acortó la guerra y salvó vidas al destruir la capacidad industrial alemana? ¿O constituyó un fracaso moral por la muerte de civiles alemanes sin un beneficio militar proporcional? No hay respuestas simples y la evidencia continúa analizándose desde múltiples perspectivas. Lo claro es que hombres como Rosenthal volaron porque creían que la misión era necesaria y justa, soportaron pérdidas horribles, vieron morir a sus amigos de formas terribles y siguieron volando porque detenerse parecía imposible mientras la guerra continuaba.
Que su sacrificio haya cumplido sus objetivos estratégicos o pudiera haberse logrado de otro modo, no disminuye el coraje que demostraron. La miniserie Masters of the Air, estrenada en 2024, presentó la historia de Rosenthal a una nueva generación. La dramatización, aunque se tomó ciertas licencias con detalles históricos, capturó verdades esenciales sobre la ofensiva de bombarderos, las pérdidas terribles, el loteji, valor necesario para seguir volando, y los lazos entre tripulantes que enfrentaban la muerte juntos. La historia de Rosenthal resonó especialmente porque no fue un relato puramente triunfal. Él sobrevivió, pero muchos no. Logró grandes cosas, pero a un costo que cargó para siempre. Fue heroico, sí, pero también humano. Tuvo miedo, dudó por momentos, cargó con la culpa del sobreviviente y se preguntó si su supervivencia tenía un propósito o un significado más allá del azar. Esa complejidad hace que su historia sea poderosa para el público contemporáneo. A los veteranos de la Segunda Guerra Mundial a menudo se les presenta en términos simplificados: la generación grandiosa, héroes sin dudas ni temores. Pero las personas reales son más complejas. Rosenthal fue valiente y también tuvo miedo. Era un líder seguro, pero incierto sobre su propia supervivencia. Fue condecorado por un heroísmo extraordinario, pero probablemente se preguntó si merecía vivir cuando otros no. La dimensión judía de su servicio añadió capas de significado. No solo peleaba por Estados Unidos, combatía contra un régimen que lo quería muerto a él y a su pueblo. Cada misión sobre Alemania era personal de un modo que complicaba la ya compleja experiencia del combate. Y cuando la verdad completa del Holocausto emergió tras la guerra, eso debió de transformar su propia comprensión de lo que había hecho. 8 de octubre de 1943, el capitán Robert Rosenthal volvió a Thorpe Abbotts como el único avión de su escuadrón que sobrevivió a la misión sobre Bremen. Descendió de Rosy's Riveters, inspeccionó los daños de Flak en su bombardero y se enfrentó a la realidad de que 12 tripulaciones, 120 hombres, no habían regresado. Esta había sido su cuarta misión. Volaría 48 más. La matemática decía que debía haber muerto. Las probabilidades indicaban que su supervivencia era imposible. Sin embargo, misión tras misión, volvía mientras los aviones a su alrededor caían del cielo. La suerte por sí sola no podía explicarlo. Importaban la pericia, el liderazgo, la excelencia de su tripulación. Pero ni siquiera todo eso debería haber bastado para vencer aquellas probabilidades. Rosenthal nunca ofreció una explicación satisfactoria para su supervivencia. En las entrevistas desviaba la atención de sí mismo, daba el mérito a sus tripulantes y expresaba tristeza por quienes no volvieron a casa. No alegó protección sobrenatural ni un mérito especial. Sobrevivió y cargó con ese hecho como bendición y como carga. Su legado no es solo haber sobrevivido, aunque eso ya es asombroso. Es lo que hizo con esa supervivencia. El liderazgo que brindó durante el periodo más oscuro de la guerra aérea, el ejemplo que dio al seguir volando cuando podría haber parado, y las contribuciones que hizo para derrotar a un régimen de maldad existencial. Robert Rosenthal era un abogado judío de Brooklyn que se convirtió en uno de los pilotos de bombardero más condecorados de la Segunda Guerra Mundial. Voló 52 misiones sobre la Alemania nazi durante la campaña aérea más mortífera de la guerra. Lideró cuando liderar implicaba compartir los peligros de quienes estaban bajo su mando. Sobrevivió cuando la supervivencia parecía imposible y luego pasó décadas intentando comprender qué significaba haber sobrevivido. Su historia nos recuerda que el heroísmo es complejo, que el valor convive con el miedo y que la supervivencia puede cargar tanto bendiciones como pesos. Las tripulaciones que libraron la guerra aérea en Europa enfrentaron terrores que la mayoría no puede imaginar, pérdidas que parecen incomprensibles, y aún así siguieron volando. Rosenthal encarnó ese valor y también los costos que conlleva. El hombre que desafió a la muerte 25 veces y luego la desafió 27 más, vivió una larga vida después de la guerra.
Alcanzó el éxito, formó una familia, contribuyó a la sociedad. Pero quedó marcado para siempre por aquellas misiones sobre Alemania, por los amigos perdidos, por la supervivencia imposible que lo convirtió en leyenda. Al final, quizá ese sea el legado más importante. No las condecoraciones, ni el récord de supervivencia, ni la relevancia histórica, sino el simple hecho de que voló cuando era necesario volar, lideró cuando hacía falta liderazgo y soportó lo que había que soportar. Y luego, cuando todo terminó, vivió con lo que había visto e hizo, llevando tanto el orgullo del servicio como el peso de haber sobrevivido. Robert Rossi Rosenthal, piloto de bombardero, héroe, superviviente. Su historia es testimonio del valor de quienes volaron los bombarderos sobre Europa, del sacrificio de una generación y de la compleja humanidad que hay detrás de cada acto de heroísmo en tiempos de guerra,